Hola chicos, buenos días, espero que todos anden bien. En la clase de hoy les traigo este audio que tienen que escuchar para luego poder comprender el texto que van a tener que leer sí o sí, porque van a tener que hacer unas actividades que les dejo en Classroom. Recordemos que en la clase pasada hablamos del hombre como un ser social, es decir, como un ser interpersonal que necesita de las otras personas para desarrollarse plenamente como ser humano, como persona. El texto que tienen que leer es de Julián Marías, que es un filósofo español. Y en este texto va a hablar que lo personal no abarca toda nuestra vida, sino que lo personal es justamente un ámbito de nuestra vida y muchas veces ese ámbito es muy estrecho. Y antes de empezar a explicar lo que es estrictamente personal, este filósofo en el texto va a mencionar y explicar brevemente otros dos niveles que anteceden este nivel personal, pero a la vez estos dos niveles que lo anteceden están presentes en la estructura personal de nuestra vida. Y del primer nivel, uno de ellos es el nivel social, el otro nivel es el psicológico y el otro, como ya dije, es el personal. El primer nivel, que es el social, es todo el repertorio de los contenidos propiamente sociales de la vida. Por ejemplo, la lengua, los modos de vestir, de comer, de saludar, algunos modos de comportarse, las costumbres, la moral, las leyes y un largo etcétera. El contenido de lo social que estuve nombrando es recibido por las sucesivas generaciones y por las actuales también. Porque el hombre nace en unas condiciones de absoluta dependencia, como hablamos en la clase pasada. Es decir, que su vida solo es posible por otras personas que les prestan justamente esos recursos necesarios para su subsistencia y para su desarrollo. Por este motivo podemos decir que el hombre es necesariamente heredero. Y no solamente recibimos estas herramientas de nuestros padres, sino que vienen de nuestros antepasados, de los cuales también recibieron justamente nuestros padres estas herramientas. Es decir, esos elementos que no son propios de lo individual, sino justamente que trasciende lo individual, por ejemplo, la lengua, las costumbres, los que nombré anteriormente, que son esos usos sociales que no hacen posible el trato también con el extraño, con el otro, ya que si todos tendríamos un diferente lenguaje, diferentes costumbres, no nos podríamos comunicar, no podríamos establecer relaciones con el otro si todo sería diferente, si todos los usos serían diferentes. Es más, no podría haber sociedad porque no habría cohesión social. Y bueno, también en esta función social hay relaciones o funciones sociales que se dan de manera más o menos automática. Por ejemplo, el vendedor, el policía, el médico, etcétera, que tienen un carácter social. Y lo vamos a distinguir de las otras relaciones personales, justamente porque estas relaciones sociales apenas que cuentan con un soporte personal y son más bien automáticas, en donde no me involucro yo verdaderamente, donde yo no muestro quién soy verdaderamente, que no hay una relación de profundidad, que no tengo ningún proyecto en esa relación o con ese otro. Por ejemplo, cuando voy al médico, él me atiende, me receta los medicamentos y bueno, y me voy. Y ahí terminó la relación. Y el médico se relaciona así como lo hizo conmigo con otras cientos o miles de personas más y yo con todos los médicos a lo que voy. Porque no hay un carácter, digamos, personal, estrictamente personal, sino que es más bien automático. Después el otro nivel es el nivel psíquico, que a la vez es inseparable de este nivel social, ya que en todo tipo de relación está involucrado lo psíquico de las personas. Cuando hablo de psíquico me estoy refiriendo a la percepción, a la imaginación, los actos de voluntad, los juicios, la memoria, etcétera. Es decir, todo lo que supone nuestras acciones que hace posible todo tipo de relación. Bueno, ahora paso al tercer nivel, que es el personal, que ocupa un espacio variable dentro de la vida de la persona,
pero es bastante reducido en comparación al nivel social y al nivel psíquico. Su variación va a depender justamente de la condición propia de cada uno, de cada persona. Porque en cada ser humano hay una inclinación particular según la visión personal que se tenga. Este autor va a decir que lo personal es lo más profundamente propio. Y antes de empezar a explicar en profundidad este nivel o este mundo personal, voy a volver a destacar que estos tres niveles, tanto el social como el psíquico y el personal, son inseparables. Pero son distintos, se lo puede distinguir, pero son inseparables. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para que haya una relación personal, se necesita el primer nivel, que es el social, ya que necesitamos compartir usos con otras personas, por ejemplo el lenguaje, para poder establecer una relación. Y lo mismo se necesita al nivel psíquico, justamente, porque necesitamos de esos actos que son psíquicos para establecer relaciones. Por ejemplo, hablar, cuando escuchamos, cuando oímos, es decir, cuando hacemos convenios o tratos, cuando nos citamos con esa persona para otro día, cuando comprendemos lo que nos habla, está presente el nivel psíquico. Por lo tanto, el nivel personal no se puede dar sin esos dos niveles. Pero hay que aclarar también que no toda relación es personal. Y muchas veces solamente nos quedamos en una relación más, digamos, con característica social y psíquica, pero no con una característica estrictamente personal, que no entra a lo personal. En el ejemplo del médico que di anteriormente, justamente se queda en esos dos primeros niveles, podemos decir, el nivel psíquico y el nivel social, ya que no tiene nada estrictamente personal, ya que es una relación más o menos automatizada. Unas dos características esenciales del nivel o mundo personal es lo futurizo y el dramatismo. Voy a explicar esta primera, a qué se refiere con lo futurizo. El autor va a decir que toda la vida humana es futuriza, porque está orientada de alguna manera o proyectada hacia el futuro. Que nosotros, a través de nuestra imaginación, podemos anticipar hechos o relaciones con otras personas en el futuro, aunque todavía no se hayan dado. Es decir, es como una anticipación, que es a la vez, por supuesto, imprevisible, ya que puede llegar a no darse esa relación. Vuelvo a reiterar esto con otras palabras para que quede claro. Lo futurizo es esa anticipación que se hace a través de la imaginación, que se refiere a las cosas que en buena parte son imprevisibles, pero también a las personas con las cuales cada uno hace o podrá hacer su vida, y que no están dadas todavía. Y en el caso de que ya estén dadas esa relación, de que ya exista esa relación, se prevé su variación. Por ejemplo, en una pareja que ya están casados, se pueden proyectar en el futuro, por ejemplo, con hijos o cómo van a envejecer juntos, etc. Se pueden proyectar de muchas maneras, que prevé justamente una variación de lo actual. El autor también va a decir que aunque esa proyección sea algo que todavía no existe, algo que todavía no se llevó a cabo, que no se realizó en lo concreto, forma parte de lo que nosotros somos, de nuestra propia realidad actual, en cuanto nos modifica, es decir, en cuanto hoy actuamos de determinado modo pensando justamente en ese proyecto. Por ejemplo, hoy varios de ustedes seguramente se estarán preparando y estudiando para el ingreso de la universidad, que es ese proyecto que muchos tienen, que es justamente seguir estudiando una carrera. Ese proyecto todavía no existe en la realidad actual, es decir, porque no se realizó. Pero existe justamente en nosotros mismos, en ustedes mismos, ya que justamente, como dije, ese modo de actuar en este momento se basa en el proyecto que tiene cada uno a futuro.
Por eso justamente esa futurización está afectando su propia vida hoy en día. Entonces, para resumir un poco, nosotros estamos constituidos por los que somos actualmente aquí y ahora, pero también por todos nuestros proyectos que tenemos. Y por lo tanto esto significa que la realidad, es decir, lo actual, es insuficiente. La percepción siempre se refiere a lo que es actualmente existente, es decir, percibo lo actual, el presente. Y la imaginación, como ya dije, es un sentido proyectivo, versa sobre lo que todavía no existe y que ni siquiera tendrá con seguridad existencia. Todavía no se sabe si con seguridad si eso va a llegar a existir. Entonces, por lo tanto, mi realidad está constituida por esa condición futuriza, y es como un ingrediente intrínseco. Esto quiere decir que la posibilidad está dentro de mi realidad y es constitutivo mío. Es decir, yo estoy constituido por lo futurizo. Todas las personas estamos constituidos por la posibilidad, por los proyectos, podemos decir, que no es solamente la persona lo actual, la realidad actual. Y cabe destacar que lo futurizo se va a dar en las relaciones de índole personal, no ya en lo psíquico. Justamente en las formas normales de convivencia, que podemos llamar el trato con algunas personas conocidas, consiste primariamente en actos psíquicos, es decir, actuales, que no hay una proyección en el futuro, en los que no aparece de manera directa la condición futuriza. Y sí, en cambio, aparece la condición en las relaciones de índole mucho más personal, cuando la persona como tal está implicada, cuando cuando yo tomo posesión de mi realidad y de ella entro en relación con la otra persona, en contacto efectivo con lo que tiene como tal. Por lo tanto, ahí nos encontramos con el mundo personal, cuando yo me involucro y la otra trato que forme parte la otra persona. Y por eso también hago proyectos con la otra persona. Por lo tanto, justamente este nivel o este mundo personal está constituido por la convergencia de proyectos, que es lo núcleo de lo rigurosamente personal, podemos decir. Ahora paso a explicar el carácter dramático del mundo personal. El autor va a decir que este carácter dramático va a aparecer íntimamente vinculado con el carácter futurizo, porque este carácter futurizo, donde interviene la imaginación, también va a aparecer la esperanza. La esperanza justamente de que se pueda cumplir ese proyecto a futuro. Si no hay esperanza, no hay proyecto, porque ¿para qué voy a hacer un proyecto si para mí va a ser imposible llevarlo a cabo? Entonces, el carácter dramático consiste en que más allá de esa esperanza que se tenga, se sienta un estilo de miedo a que no me vaya bien en ese proyecto, o mejor dicho, una incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar, ya que no siempre todos los proyectos se cumplen o se llevan a cabo de la manera que uno planificó o pensó. Y justamente cuando estos proyectos no se cumplen, provocan justamente la desilusión, la frustración, cuando ese proyecto fracasa. Y dentro de este carácter dramático, el mundo personal se mueve con argumento y pluralidad de trayectorias, va a decir el autor. Argumento tiene que ver con el porqué de lo que hacemos, ya que todo lo que hacemos lo hacemos por algo. Y en ese porqué va a decir el autor, bueno, aparece el pasado y el mismo presente. Y en ese argumento, además del porqué, está también el para qué, donde aparece el futuro. Sería ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué proyectamos eso? ¿Para qué hacemos ese proyecto? Por lo tanto, el carácter argumental es ese por qué y ese para qué.
Y bueno, mencioné también la pluralidad de trayectoria. Esto quiere decir que la persona posee más de un proyecto, posee muchos proyectos, más allá de que esos proyectos sean con mayor o menor intensidad. Y a la vez justamente en esos proyectos vinculamos a otras personas. Muchas veces a esas personas que vinculamos en ese proyecto tienen otros proyectos propios que justamente dificultan mis propios proyectos. Por ejemplo, en una pareja uno de los miembros tiene el proyecto de tener hijos y el otro miembro de la pareja tiene el proyecto de viajar. Y por lo tanto entran en contradicción justamente esos proyectos. Si vos querés viajar, por lo tanto va a ser difícil que tengas hijos. Hay que priorizar una o la otra, o postergar justamente ese proyecto de viajar. Y asimismo también en la misma persona justamente pueden entrar en contradicción esos proyectos o tirar para diferentes lados. Por ejemplo, en la misma persona puede tener el mismo proyecto de tener hijos y viajar, pero va a tener que elegir porque todo no se puede. Entonces, por ejemplo, si viaja ahora, va a posponer ese proyecto de tener hijos. Y esto justamente aporta justamente ese carácter dramático de la vida personal, del mundo personal. Justamente en ese confluir de proyectos o ese entrecruzarse los proyectos genera ese dramatismo. Otro ejemplo de ese dramatismo que afecta a las relaciones entre personas puede ser cuando una persona se proyecta hacia otra. Esta persona justamente puede no responder o responder de una manera tópica y después personalizada. Y esto puede hacer justamente que se comprometa esa relación y se lleve a cabo el cese de la misma, es decir, que se termine. Y por lo tanto, vuelvo a repetir, justamente a ese dramatismo de lo personal se lo puede ver también como incertidumbre, como inseguridad. Que la inseguridad es la condición misma justamente de la vida humana. Al no estar hecha, al depender justamente de circunstancias que son variables y emergentes y en ciertas medidas imprevisibles, requieren un esfuerzo de imaginación y luego de decisión. Y consiste en acontecer, por eso es dramático. Y al mismo tiempo requiere de una dosis de estabilidad para la proyección hacia lo inseguro, que sea posible, es decir, esa proyección. Y cuando decimos que el hombre es persona, no es algo dado, algo estático. La persona se realiza entre diferentes posibilidades y dificultades, ensayo y riesgo, con un núcleo que siempre es proyectivo, que intenta afirmarse entre los múltiples estorbos, tentaciones y caídas, dice acá el autor. Es decir, que ese mundo personal está constituido por tensiones y movimientos que responden a mis proyectos. Cabe destacar también que en la relación personal al otro se lo ve como proyecto, como parte de ese mundo personal. En cambio, en el nivel social, que ya no es personal, al otro se lo ve como uno más de muchos, ya que no establezco un vínculo con él, no lo integro a mis proyectos o proyecciones. Así es muy probable, por ejemplo, que cuando me cruce por la calle a un mozo que me atendió hace 2 semanas en un restaurante, me pregunte ¿quién es ese? ¿De dónde lo tengo? Ya que lo tengo registrado visualmente, pero no me acuerdo de dónde lo conozco o qué trato tuve con él, ya que lo encuentro a él fuera del contexto justamente del restaurante. Lo encuentro en un contexto diferente.
Entonces es muy posible que no me acuerde, porque no establecí ningún vínculo con él, con ningún vínculo personal, sino que fue un trato más social, podemos decir. En cambio, en una relación personal no me va a pasar eso, ya que la otra persona, en cualquier contexto que esté, siempre la voy a reconocer y voy a saber si se hizo también algo nuevo, por ejemplo, no sé, en el cuerpo, un piercing o si se cortó el pelo, etcétera. Y también seguramente voy a saber su estado de ánimo y si le pasa algo a esa persona, por más que no me lo haya contado. Bueno chicos, esto es una explicación de lo principal del texto. Espero que más o menos le haya allanado el camino para que puedan comprender el texto y hacer las actividades que le voy a dejar en Classroom. Así que suerte con el texto y nos estaremos viendo la semana que viene.